de Reyes 16-18. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis teniendo muy buen día. En el capítulo de hoy hablaremos de resurrección, pero primeramente vamos a continuar por donde lo dejamos ayer, en el anterior capítulo. Entonces, nos encontrábamos en el reinado de Basá, que estaba reinando en Israel. Por lo tanto, Basá, sí que es verdad que no lo dije en el anterior capítulo, pero él estaba siendo usado por Dios para traer justicia a la casa de Jeroboam. Porque si recordáis, unos capítulos más atrás, el profeta le dijo a la mujer de Jeroboam todo lo que iba a pasar. Y se estaba cumpliendo, que al final toda la familia sería exterminada y Basá fue el instrumento usado por Dios para que esto sucediese. Por lo tanto, después del reinado de Basá, que Basá también hizo todo lo que desagradaba a Yahvé, vino el reinado de Elá en Israel. Por lo tanto, en este reinado estaba un hombre que se llamaba Zimri, que era el servidor de Elá, y conspiró contra él. Por lo tanto, al final acabó matando a Elá y a toda la casa de Basá. ¿Por qué mató a toda la casa de Basá? Porque en el reinado de Basá hubo un profeta que se llamaba Jehú. Mira, yo no sé si pronuncio bien los nombres, pero ya sabéis que lo hago lo mejor que puedo. Y estos nombres son muy complejos para mí. Por lo tanto, el profeta Jehú advirtió de todo lo que iba a pasar y que Basá también le caería la misma maldición, entre comillas, que a Jeroboam, porque siguió sus pasos y al final hizo lo mismo que él. Entonces Zimri exterminó a toda la casa de Basá y empezó a reinar él. Y en su reinado, al final se encontró perseguido, duró su reinado 7 días, solo 7 días, a lo que al final, cuando se encontró en un apuro, ya que todos fueron a por él, lo que hizo fue prender fuego al palacio y morirse dentro. Realmente esto cuenta como suicidio, que esto también lo hizo Saúl y lo hizo Sansón. De modo que ahora estamos en un punto en el que todo el pueblo de Israel, mitad del pueblo de Israel quiere que Omri reine y por otro lado está Tibni, que también hay otra parte del pueblo de Israel que quiere que reine. Pero el problema de todo esto es que todos los reyes que estaba viendo hasta ahora seguían los pasos de Jeroboam. Y esto es muy malo, porque solo llevaba al pueblo a la perdición y a la ruina. Y ahora llega el reinado de Omri, porque Tibni murió, por lo tanto pasa a reinar Omri en todo Israel. Sigue haciendo lo que desagradaba a Yahvé, pero aquí es cuando se construye en lo alto de una montaña una ciudad que pone por nombre Samaria, que esto es por el nombre de Semer, el dueño de la montaña. Continuando, el último apartado de este capítulo es la introducción del reinado de Ahab. Ahab reinó 22 años en Israel y en Samaria, específicamente. Y sí que hizo lo que Yahvé detestaba. Es más, fue el peor de todos los reyes, porque lo hizo súper exagerado. Se pasó, si juntasen a todos los reyes que había desagradado a Yahvé, pues aún más se pasó Ahab. Por lo tanto, se casó con una mujer que se llamaba Jezabel, que exterminó a todos los profetas de Yahvé. ¿Por qué? Jezabel era hija de Itobaal, que estos lo que hacían era rendirle culto al dios Baal. Y al final acabó exterminando a todos los profetas, como acabo de decir. Hasta aquí hemos visto que en Israel hay 7 reyes diferentes mientras está Asa reinando en Judá. Es decir, el pueblo estaría súper enredado y súper desorientado con tantos reyes. Y no sabrían ya qué hacer, qué no hacer, porque cada rey tenía una forma de actuar diferente, aunque todos seguían los pasos de Jeroboam. Por lo tanto, ya continuando con el capítulo 17, aquí aparece Elías, por fin. Porque yo sí que había oído hablar de Elías, pero nunca
había oído su historia, como en toda la Biblia, de todos los personajes que salen, que nunca había oído su historia al completo, como es de primera vista, por así decirlo, porque obviamente no es primera vista, pero sí que en la Biblia cuenta algo de su historia. Entonces, Elías significa, el nombre de Elías, Yahvé es mi Dios. Que esto me pareció súper bonito porque hoy en día sigue habiendo muchas personas que se llaman Elías, por lo tanto, si te llamas Elías ya sabes lo que significa tu nombre, o por lo menos en este tiempo significaba esto. Así pues, Elías, como veis, aparece de repente. De repente aquí aparece Elías, en medio de toda esta oscuridad vemos que aparece siempre un rayo de luz. Elías estaba orando para que no hubiese ni rocío ni lluvia, pero es que no estaba hablando porque él no quería que hubiese eso, sino porque él quería hacer la voluntad de Dios y era esta, en ese momento era esta. Por lo tanto, en varias ocasiones Yahvé le dirige la palabra a Elías, está en diferentes versículos, como en el versículo 2, el 8, y en el capítulo siguiente, el 18, versículo 1, y él le dice lo que tiene que hacer en todo momento. Aunque aquí Yahvé, Dios, le está también preparando a Elías para lo que le viene y preparando su corazón, intentando corregirlo y probarlo. Por lo tanto, aquí se ve la gran confianza de Elías de que en ningún momento le dijo que no a Dios y hizo todo lo que él dijo, lo que Dios dijo, seguir su voluntad, y confiaba tanto en Dios que hasta creyó que los cuervos le iban a mantener alimentado, porque ellos eran los que le iban a suministrar el alimento. Aquí hacemos un parón porque, si recordáis, los cuervos son animales impuros, y de aquí extraemos de que Dios le enseñó que enfatizara el espíritu antes que la letra de la ley. Es decir, muchas veces encontraremos a personas que o bien sean impuras o no crean, o incluso que critiquen mucho nuestras creencias, pero muchas veces Dios usa a esas personas para traernos mensajes. No solo las personas que creen al igual que nosotros nos pueden traer mensajes de Dios, sino nos puede traer mensajes de Dios todo el mundo. Así que no rechacemos a personas, no descartemos a personas, sino que estemos atentas de todas las personas que aparecen en nuestro camino y de todos los mensajes que esas personas nos traen. Continuando, tenemos claro de que al final se cumplió la palabra y de que no había lluvia en el país. Dios mandó a Elías a casa de una viuda y Elías siguió confiando y fue hacia allí. Lo que cuando Elías llegó a casa de esta viuda se encontró que era una persona muy pobre y que vivía con su hijo y no tenían prácticamente ni para comer. Entonces, lo primero que le dice Elías es que si por favor le puede dar un trozo de pan, bueno, primero agua y luego pan. A lo que, claro, era tan sumamente pobre la mujer que no le quedaba ya casi comida. A lo que le dijo en el versículo 13: no temas, entra y haz como has dicho. Que esto no sé si os recuerda algo. Por lo tanto, primero dice que haga para él y luego para ella y su hijo. Y lo primero que me llamó la atención es que Elías le dijo: no temas. Y yo digo, esto no viene de Elías, esto viene de Dios a través de Elías, porque si os habéis dado cuenta, en toda la Biblia, cuando Dios habla, suele repetir mucho el no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo, y Él va dirigiendo, guiando a las personas para su bien y para el bien de las personas. Por lo tanto, aquí Dios está hablando a través de Elías y dice, Elías dice: el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Es decir, vemos cómo Dios va a proveer a esa familia, a esa viuda y a ese hijo, y también a Elías. Y esto se cumple, todo lo que Dios dice se cumple. Entonces, al cabo de unos años, de un tiempo, el hijo de esa mujer cae malo. Por lo tanto, claro, la mujer empieza a tener nervios y piensa que Elías lo único que ha hecho es traerle desgracia. De modo que lo que hizo Elías fue ir con el hijo y empezar a orar. En el versículo 21 dice: se tendió 3 veces
sobre el niño. Y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelva el aliento de este niño a su cuerpo, porque el niño ya estaba prácticamente muerto. Entonces en el versículo 22 dice: Yahvé escuchó, Dios nos escucha, recordadlo, el grito de Elías. Volvió el aliento del niño a su cuerpo y revivió. Es decir, que aquí es donde se produce la primera resurrección de la Biblia a través de Elías. Dios obra a través de Elías, responde a esa oración, lo escucha y finalmente vuelve a dar la vida a su hijo, al hijo de la viuda, perdón. Y por último, aquí es donde la mujer confirma que Elías es un hombre de Dios. Y obviamente desde un primer momento se ve que esa mujer tiene mucha confianza en Dios y que ama a Dios, ya que confió en Elías, le dejó entrar en su casa, confió en lo que le dijo de ese pan, porque esa mujer podría haber pensado: esto es mentira, hago el pan para mí porque si se lo come él al final no voy a poder alimentarme ni a mí ni a mi hijo. Pero no, la mujer confió y Dios proveyó. Por lo tanto, continuando con el último capítulo de hoy, es el encuentro de Elías y Abdías. En este momento estaba reinando Ahab, el último de los reyes que os he comentado, que era un adorador de otro dios, de Baal, y aparece Abdías, que Abdías era como un servidor, era el mayordomo de palacio de este rey. Por lo tanto, sí que dice que Abdías era temeroso a Yahvé. Y lo que hace es proteger a todos los profetas, porque la mujer de Ahab y Ahab se encargaron de que todos estuviesen muertos, de matarlos a todos, pero Abdías los protegió y protegió a 100 de ellos, a todos los que pudo, y los dividió en grupos de 50 y 50. También he de decir que el nombre de Abdías significa adorador de Yahvé. Y aquí nos situamos en un tiempo de hambruna, había mucha hambre en Samaria. Y aquí también es cuando Dios dice: voy a hacer que llueva. Este ya era el tercer año, recordamos. Continuando, se encuentra Abdías con Elías, que Elías estaban buscando cómo acabar con él. Y cuando se encuentra Abdías con Elías, lo primero que pregunta Abdías es: ¿eres tú, Elías, mi señor? Y responde Elías: yo soy. Que esto también creo que viene de Dios, porque todos los profetas, creo que solo hay uno que ha contestado así, si no me equivoco, y suelen contestar como yo soy, que esto es Yahvé. Yahvé también se le llama yo soy. Por lo tanto, esto lo comento también como curiosidad. Y se habla aquí del espíritu de Yahvé y vuelven a nombrar a Dios como Yahvé Sebaot, que Yahvé Sebaot era el Dios de los ejércitos, el mismo Dios. Y cuando ya Elías se encuentra con Ahab, no lo he comentado, pero el tiempo que Elías estaba confiando en Dios y estaba en casa de la viuda era porque Dios lo había mandado allí y se estaba como escondiendo, entre comillas. Pero ya había llegado tiempo de dar la cara, que esto también lo podemos aplicar en nuestra vida. Hay muchas veces que tenemos que estar tranquilos en un sitio y todo tiene su tiempo, pero hay otras veces que tenemos que dar la cara y enfrentarnos. Por lo tanto, aquí va Elías a presentarse ante el rey Ahab y lo primero que le dice a Ahab es que es la ruina de Israel. ¿Por qué? Pues porque él estaba trayendo todo esto. Pensaban que esto era todo por culpa de Elías, porque como había pedido esto, a lo que Elías le contesta: no soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Después de todo esto, lo que propone Elías es demostrar y que el pueblo vea quién es el verdadero Dios. Dice: si Yahvé es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. Y lo que pretendía aquí era decidir cuál era el único Dios. No a ver quién podía más, sino demostrar cuál de los dos era el único. Cabe decir que aquí Elías se arriesgó muchísimo y confió mucho en Dios, porque estaba él solo contra todo el pueblo que adoraba a los Baales y contra los reyes. Entonces, él tenía tanta confianza en Dios y sabía el poder de Dios que no lo dudó en ningún momento. De hecho, dio muchísimas facilidades a
los otros dioses, sobre todo específicamente a Baal, para que mostrase su poder. Lo que al final, a todo esto, el pueblo vio que Baal, por mucho que todos oraban, adoraban al dios, se postraban ante él, no respondía en ningún momento, y ellos tenían muchas más facilidades, pero en cambio Dios, Yahvé, a la mínima respondió y dejó a todos impactados, a lo que ya todos dijeron: Yahvé, Él es Dios, Yahvé, Él es Dios. Todo el pueblo se dio cuenta de que el Dios verdadero era Yahvé. Continuando, al final lo que hizo Elías era degollar a todos los profetas de Baal. Y ya lo último que trata este capítulo es el fin de la sequía, donde Elías sube a la cima del Carmelo y se encorvó hacia tierra con el rostro de rodillas. A lo que finalmente aparece una nubecilla que subía del mar, y aquí ya empezó a cumplirse todo lo que Dios había dicho. Lo último a comentar es el versículo 46, que dice: la mano de Yahvé estaba sobre Elías. Y con esto concluimos este episodio. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido aunque sea un poco. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.